Hay cosas que una madre es capaz de hacer cuando el miedo se vuelve más fuerte que la vergüenza. Mara Hoyle pasó 6 meses cavando un agujero en la tierra con sus propias manos, mientras sus vecinos la llamaban loca, mientras la señalaban en la tienda, mientras los niños del pueblo imitaban sus movimientos de excavación y se reían. Pero cuando el viento llegó aquella noche de febrero, no vino como una brisa fría ni como una tormenta de nieve común. Vino como un castigo del cielo, como una boca abierta que tragaba el calor, la luz y el aliento de todo ser vivo. En menos de 1 hora las cabañas de madera se convirtieron en ataúdes de hielo, y los mismos que se burlaron de ella, los que la llamaron mujer salvaje, por arrastrarse bajo la tierra como un animal, ahora golpeaban su puerta con los nudillos congelados, suplicando por un lugar en ese agujero oscuro, que juraron que era una tumba. Antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador, que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber si Mara y esas 17 almas lograron sobrevivir en ese agujero bajo tierra, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video. Es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciendo de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. ¿Eres de México, Argentina, Colombia, España? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Mara y ese refugio que todos llamaron locura. Porque Mara sabía algo que ellos habían olvidado, que la tierra no miente, que el orgullo de los hombres se quiebra como las ramas bajo el peso de la escarcha, que las paredes de madera no detienen lo que viene desde el norte cuando Dios decide recordarte que eres pequeño. Ella lo aprendió el invierno pasado, cuando sostuvo la mano de su esposo mientras él tosía sangre sobre la nieve, mientras sus pulmones se rendían al frío que entraba por cada rendija de esa cabaña que él había construido con tanto orgullo. Prometió entonces, con la voz rota y las lágrimas congeladas en las mejillas, que sus hijos, Elias de 8 años y Ruth de 6, nunca más dependerían de un techo de madera ni de una chimenea que escupe más humo que calor. Y cumplió esa promesa cavando hacia abajo, hacia el único lugar donde el frío no puede alcanzarte, el vientre de la tierra misma. El asentamiento de Coldwater Valley había nacido hacía apenas 10 años, cuando las promesas del gobierno trajeron a familias enteras con sueños de tierra propia y cosechas abundantes. Pero la tierra aquí no era generosa, era dura, rocosa, y el invierno llegaba temprano y se quedaba hasta bien entrada la primavera. Las casas se levantaban rápido, con madera verde que crujía en las noches, con techos de paja que dejaban pasar el viento como si fueran de papel. Los hombres hablaban de progreso, de civilización, de dominar la naturaleza con sus propias manos. Construían hacia arriba, siempre hacia arriba, como si la altura fuera sinónimo de victoria. Y cada invierno, alguien moría. A veces era un anciano que no despertaba una mañana. A veces era un niño con fiebre que no bajaba. Pero siempre, siempre, era el frío el que cobraba su precio. Y la gente aceptaba esas muertes como parte del costo de vivir en la frontera, como si fueran inevitables, como si no hubiera nada que hacer más que rezar y esperar que no fuera tu turno. Mara había llegado a Coldwater Valley hace 5 años, recién casada con Daniel Hale, un hombre bueno de manos callosas y risa fácil, que soñaba con construir un rancho donde sus hijos pudieran correr libres. Tuvieron a Elías primero, un niño de ojos grandes y curiosos que preguntaba por todo, que quería saber cómo funcionaban las cosas, por qué las estrellas brillaban, por qué el río hacía ruido. 2 años después llegó Ruth, pequeña y callada, con el cabello del color del trigo maduro y una sonrisa que derretía el corazón más duro. Eran una familia feliz,
de esas que cantaban canciones en la mesa durante la cena, de esas que se tomaban de las manos para rezar. Pero el invierno pasado, cuando Daniel tosió por primera vez, Mara supo que algo estaba mal. Lo supo en sus huesos, en esa manera en que las mujeres saben las cosas antes de que sucedan. La tos se volvió peor, profunda y húmeda. Y una noche de diciembre, mientras la nieve caía tan espesa que no se veía la luna, Daniel empezó a escupir sangre. Sangre roja y brillante que manchaba la nieve junto a la cama, que le corría por la comisura de los labios mientras él trataba de sonreír, de decirle que todo estaría bien. Pero no estuvo bien. Mara lo sostuvo durante 3 días mientras él se moría, mientras el frío entraba por cada grieta de esa cabaña que él había construido con tanto amor. Lo sostuvo mientras Elías y Ruth lloraban en la otra habitación, mientras el fuego de la chimenea se apagaba porque no había más leña seca, mientras el viento aullaba afuera como un lobo hambriento. Y cuando Daniel finalmente cerró los ojos, cuando su mano se quedó quieta y fría en la de ella, Mara miró a su alrededor y vio la verdad que nadie más quería ver, que las paredes de madera eran mentiras, que los techos altos eran vanidad, que todo lo que habían construido sobre la superficie era frágil como el cristal. Enterró a su esposo en la tierra congelada, cavando con un pico durante horas, hasta que sus manos sangraron, hasta que sus lágrimas se congelaron en sus mejillas. Y mientras echaba la última palada de tierra sobre él, mientras sus hijos temblaban de frío a su lado, juró sobre su tumba que nunca más confiaría en el orgullo de los hombres, que si la tierra había aceptado a Daniel, entonces la tierra protegería a sus hijos. Y ahí mismo, junto a esa tumba fresca, comenzó a cavar su refugio. La noticia llegó un martes por la tarde, cuando el cielo todavía estaba azul, y nadie imaginaba lo que vendría. El cartero trajo un aviso del gobierno territorial. Una masa de aire ártico estaba descendiendo desde el norte, algo que los meteorólogos llamaban un evento sin precedentes, algo que convertía el termómetro en un enemigo. Hablaban de temperaturas que ningún ser vivo en Coldwater Valley había experimentado jamás, de vientos que podían arrancar los techos de las casas, de una ola de frío que duraría al menos 5 días. 5 días donde salir afuera significaría morir en cuestión de minutos. 5 días donde el fuego mismo lucharía por mantenerse vivo. La gente leyó el aviso y algunos se rieron nerviosamente. Otros se encogieron de hombros. «Ya hemos pasado inviernos duros», decía Thomas Reich en la cantina, con esa voz grave que hacía que otros hombres asintieran. «Reforzaremos las chimeneas, apilaremos leña extra. No es para tanto». Pero Mara, que estaba comprando harina en el almacén cuando escuchó la conversación, sintió que se le helaba la sangre, porque ella sabía lo que era ver morir a alguien de frío. Y esto no era un invierno duro. Esto era otra cosa. Esa misma noche, mientras Elías y Ruth dormían en sus camas, Mara bajó al refugio y comenzó a hacer un inventario. Contó las provisiones: 14 frascos de conservas, 2 sacos de frijoles, medio saco de harina, 3 barriles de agua, sal, azúcar, manteca. Contó la leña, suficiente para 5 días si la racionaba bien, si mantenía el fuego pequeño y constante. Revisó el conducto de ventilación, asegurándose de que no estuviera obstruido, de que el aire pudiera circular. Pasó las manos por las paredes de piedra, sintiendo su solidez, su frialdad. Este lugar había sido su obsesión durante 6 meses, su secreto, su locura, y ahora se convertiría en su salvación. Subió las escaleras de madera y miró por la ventana hacia el asentamiento. Las cabañas se veían pequeñas y frágiles bajo la luz de la luna, como casitas de muñecas esperando ser aplastadas por una mano gigante, y sintió algo extraño en el pecho, algo entre el miedo y la tristeza, porque sabía que muchos de esos techos no resistirían. Sabía que muchas de esas familias no verían el amanecer del 6º día. El frío llegó el jueves a medianoche, y llegó exactamente como el aviso había advertido, como un castigo. Mara despertó con el sonido de las ramas quebrándose afuera, un estallido tras otro como disparos de rifle. El viento golpeaba la cabaña con tanta fuerza que las ventanas temblaban en sus marcos. Se levantó de la cama y sintió el aire cortarle la cara como cuchillos invisibles.
El fuego de la chimenea estaba encendido, pero el calor no llegaba más allá de 1 metro. Todo lo demás era hielo. Corrió a la habitación de los niños y los encontró acurrucados juntos bajo todas las mantas que tenían, temblando incluso en sueños. «Despierten», les susurró, sacudiéndolos suavemente. «Es hora de bajar». Elías abrió los ojos, confundido, todavía medio dormido. Ruth comenzó a llorar. «Hace frío, mamá», decía con voz temblorosa. «Lo sé, mi amor», respondió Mara envolviéndola en una manta gruesa. «Por eso nos vamos abajo, al lugar seguro». Los vistió rápidamente con toda la ropa que encontró, capa sobre capa, hasta que parecían pequeños osos de trapo. Y entonces, cargando una lámpara de aceite en una mano y sosteniendo a Ruth con la otra, bajó las escaleras hacia el refugio que todos habían llamado tumba. Cerraron la puerta detrás de ellos y el silencio fue inmediato. Abajo, en el vientre de la tierra, el aullido del viento se convertía en un murmullo lejano, casi irreal. El espacio era pequeño y oscuro, iluminado apenas por la lámpara que Mara colgó de un gancho en el techo. Pero estaba tibio, no caliente, sino tibio, con esa temperatura constante que tiene la tierra cuando cavas lo suficientemente profundo. Los niños se sentaron en los colchones que Mara había preparado, todavía asustados, todavía confundidos. «¿Cuánto tiempo estaremos aquí?», preguntó Elías con esa voz seria que a veces lo hacía sonar mucho mayor de 8 años. Mara se arrodilló frente a él y le tocó la cara con ambas manos. «El tiempo que sea necesario», respondió. Y entonces encendió la pequeña estufa de leña que había instalado en la esquina, alimentándola con astillas secas, hasta que las llamas comenzaron a bailar. Arriba, en la superficie, el mundo se estaba congelando, pero aquí abajo, en este agujero que había cavado con sus propias manos, sus hijos estaban a salvo. Y eso era lo único que importaba. El primer golpe en la puerta llegó a las 3 de la mañana del viernes. Un golpe débil, casi tímido, seguido de una voz que Mara apenas podía escuchar por encima del aullido del viento. «Por favor, ¿hay alguien ahí?». Era una voz de mujer, joven, desesperada. Mara se quedó paralizada en la oscuridad, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que los niños lo escucharían. Elías y Ruth dormían acurrucados juntos, respirando suavemente bajo las mantas. La voz volvió a llamar, más fuerte esta vez, con un tono de pánico que le erizó la piel. Mara subió las escaleras lentamente, cada peldaño crujiendo bajo sus pies. Cuando abrió la puerta apenas una rendija, el aire helado entró como un puñetazo, tan frío que le quemó los pulmones. Afuera estaba la hija de los Hoofer, una muchacha de 17 años con el cabello negro como la noche, temblando tan violentamente que apenas podía mantenerse de pie. Tenía los labios azules y las manos envueltas en trapos ensangrentados. «Mi familia», logró decir entre dientes que castañaban. «Nuestra cabaña, el techo se cayó. Están todos muertos». Y entonces se desplomó en los brazos de Mara como un saco de huesos. Mara arrastró a la muchacha adentro y cerró la puerta con fuerza, empujando contra el viento que parecía tener voluntad propia. La llevó abajo, al refugio, y la envolvió en mantas junto al fuego. La chica temblaba tan fuerte que sus dientes sonaban como piedras golpeándose. Tenía congelación en 3 dedos de la mano izquierda, negros y duros como madera quemada. Mara calentó agua y le dio de beber poco a poco, forzándola a tragar, aunque cada sorbo le doliera. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente. «Sara», susurró la muchacha con voz rota. «Sara Hoofer». Y entonces comenzó a llorar, no con sollozos fuertes, sino con ese llanto silencioso que viene de un lugar tan profundo, que no queda fuerza ni para hacer ruido. Mara la sostuvo como había sostenido a sus propios hijos tantas veces, meciéndola en la oscuridad mientras el mundo arriba se convertía en un infierno blanco. Y supo, con esa certeza terrible que a veces llega sin aviso, que Sara no sería la única, que otros vendrían, y que tendría que decidir a quién salvar y a quién dejar morir en la nieve. No tuvo que esperar mucho. Al amanecer del viernes, cuando una luz grisácea y débil comenzó a filtrarse por las rendijas de la puerta,
Los golpes se multiplicaron. Primero llegó la familia Jensen, el padre cargando a su hijo pequeño de 4 años que ya no respondía. La madre con las manos congeladas sosteniendo a una bebé envuelta en una manta tan delgada que era casi transparente. Después llegó el viejo Mackenzie, arrastrándose sobre manos y rodillas porque sus piernas ya no le respondían. Y entonces, cuando Mara pensó que su corazón no podría romperse más, llegó Thomas Reich, el hombre grande de barba roja que la había llamado animal, que se había reído de su refugio, que había dicho que solo los cobardes se escondían bajo tierra. Llegó con su esposa muerta en los brazos, congelada en una postura de súplica, con los ojos abiertos y blancos como canicas de hielo. «Ayúdame», dijo Thomas con una voz que ya no era la suya, una voz pequeña y quebrada. «Por favor, Mara, ayúdame». Y ella, mirando a ese hombre que había sido su enemigo, sintió algo moverse en su pecho. No era perdón, era algo más simple y más terrible. Era compasión. El refugio que había sido diseñado para 3 personas ahora contenía 11. 11 cuerpos apretados en un espacio que medía apenas 4 metros por 3. El aire se volvió espeso y caliente, cargado del olor a sudor, a lana mojada, a miedo. Mara tuvo que reorganizar todo: las provisiones, los colchones, el espacio para dormir. Los niños se apiñaban en las esquinas, algunos llorando, otros en silencio, todos con esa mirada vacía que viene después del trauma. El bebé de los Jensen lloraba constantemente, un llanto débil y agudo que taladró los nervios de todos. Sarah Hoofer ayudaba como podía, repartiendo agua, sosteniendo a los más pequeños, susurrando palabras de consuelo que ni ella misma creía. Y Thomas Reich se sentó en una esquina con la cabeza entre las manos, meciendo el cuerpo de su esposa que Mara tuvo que obligarlo a dejar arriba, en la cabaña, porque no había espacio para los muertos entre los vivos. La tierra la recibirá cuando pase el frío, le dijo con firmeza. Pero aquí abajo solo hay lugar para los que todavía respiran. Y Thomas asintió como un niño regañado, con lágrimas corriendo por su barba roja. La leña comenzó a agotarse el segundo día. Mara había calculado para 5 días con 3 personas, y ahora eran 11. Hizo los números en su cabeza una y otra vez, tratando de encontrar una manera de que funcionara, pero las matemáticas eran crueles e inflexibles. A este ritmo, la leña se terminaría en 3 días. 2 si mantenían el fuego lo suficientemente alto para que el bebé no muriera de hipotermia. Y sin fuego, el refugio se convertiría en una tumba fría, solo que más lenta que las cabañas de arriba. Reunió a los adultos y les explicó la situación sin endulzar las palabras. «Tenemos que elegir», dijo mirándolos a todos a los ojos. «O mantenemos el fuego pequeño y arriesgamos a los más débiles, o lo mantenemos alto y nos quedamos sin leña antes de que pase el frío». Hubo un silencio largo y pesado. El viejo Mackenzie fue el primero en hablar, con esa voz rasposa de quien ha fumado en pipa toda la vida. «Mantengan el fuego alto», dijo. «Yo soy viejo. Si alguien tiene que congelarse, que sea yo». Pero Mara negó con la cabeza. «Nadie va a congelarse», respondió con una determinación que no sentía. «Vamos a salir de esto. Todos». Pero la tierra tenía otros planes. El tercer día, el humo comenzó a llenar el refugio. Al principio fue sutil, apenas un olor acre que irritaba la garganta. Pero en cuestión de horas se volvió denso y sofocante, quemando los ojos, haciendo que todos tosieran hasta que les dolían las costillas. Mara subió corriendo las escaleras y abrió la puerta apenas una rendija para mirar afuera. Lo que vio le heló la sangre más que el frío mismo. Había gente arriba, desconocidos que habían encontrado su cabaña vacía y habían decidido usarla como refugio. Y en su desesperación por mantenerse calientes, habían construido una fogata enorme justo sobre el conducto de ventilación del refugio. El humo que no podía escapar hacia arriba estaba bajando directamente hacia donde estaban ellos. Cerró la puerta y bajó corriendo, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. «Tenemos que salir», anunció. Y todos la miraron como si hubiera dicho que tenían que volar. «¿Salir?», repitió Thomas incrédulo. «Ahí afuera hay 40 grados bajo cero. Salir es morir». Mara lo miró fijamente.
Quedarnos aquí también es morir, solo que más despacio. El dilema era imposible. Si abrían la puerta para dejar salir el humo, el aire helado entraría y mataría al bebé y al viejo Mackenzie en minutos. Si se quedaban con la puerta cerrada, se asfixiarían lentamente mientras el monóxido de carbono les robaba el oxígeno del cerebro. Ya algunos mostraban síntomas: dolor de cabeza, náuseas, confusión. El pequeño Caleb Jensen había dejado de llorar, lo cual era peor que el llanto porque significaba que estaba perdiendo la conciencia. Su madre lo sacudía frenéticamente, tratando de mantenerlo despierto, gritando su nombre una y otra vez. Sarah Hoofer vomitó en una esquina, doblada sobre sí misma, y Ruth, la pequeña Ruth de 6 años, se aferró a Mara con esa fuerza desesperada de los niños que sienten que algo está muy, muy mal. «Mamá, no puedo respirar», susurró con los labios pálidos. Y Mara, mirando a su hija, sintió que algo se rompía dentro de ella. Había cavado este refugio para proteger a sus niños. Había soportado las burlas. Había trabajado hasta que sus manos sangraran. Había planeado cada detalle. Y ahora todo eso no importaba porque el humo los mataría de todas formas, a menos que hiciera algo imposible. «Vamos a cavar», anunció de repente, con una claridad que sorprendió incluso a ella misma. Todos la miraron como si hubiera perdido la razón. «¿Cavar?», preguntó Thomas. «¿Cavar hacia dónde?». Mara señaló hacia arriba, hacia la superficie, pero no directamente arriba donde está el fuego. Aquí, en la esquina, donde calculé que estaría el lateral de la cabaña. «Vamos a hacer un túnel de salida, lo suficientemente ancho para que quepa una persona. Y cuando lleguemos arriba, bloqueamos su fogata y limpiamos nuestro conducto de ventilación». Era una locura. La tierra ahí arriba estaría congelada, dura como roca. Tendrían que cavar hacia arriba, luchando contra la gravedad, usando solo las herramientas que tenía en el refugio: 2 palas, un pico y sus manos. Podría tomar horas o días, y mientras tanto, el humo seguiría entrando. Pero era la única opción que tenían. Thomas se puso de pie lentamente, sus ojos rojos por el humo, su cara manchada de hollín. «Yo cavaré primero», dijo con esa voz grave. Y entonces, por primera vez desde que había llegado suplicando, volvió a sonar como el hombre que había sido. Fuerte, decidido, vivo. Comenzaron a cavar a medianoche del tercer día, turnándose cada 20 minutos porque el esfuerzo era brutal. La tierra estaba tan dura que cada golpe del pico enviaba chispas de dolor por los brazos. Thomas cavaba como un hombre poseído, gruñendo con cada golpe, sudando a pesar del frío. Cuando ya no podía más, Sarah tomaba su lugar, pequeña pero feroz, con una rabia en los ojos que venía de haber perdido a toda su familia. Después Mara, después el viejo Mackenzie, que insistió en ayudar aunque apenas podía sostener la pala. Cavaron centímetro a centímetro, pulgada a pulgada, hacia arriba, siempre hacia arriba. El túnel era estrecho y claustrofóbico, apenas lo suficientemente ancho para que cupiera una persona gateando. La tierra caía sobre ellos, llenándoles el cabello, metiéndose en la boca, en los ojos, y el humo seguía entrando, cada vez más denso, cada vez más mortal. El bebé Jensen había dejado de hacer ruido completamente. Su madre lo sostenía contra su pecho, meciéndolo, rezando en voz baja. Elías y Ruth tosían sin parar, con los labios azules. Y Mara cavaba, cavaba, cavaba con una desesperación que venía desde un lugar más profundo que el refugio mismo. Porque si fallaba ahora, si no llegaban a tiempo, todo habría sido en vano. El refugio que construyó para salvarlos se convertiría en su tumba, y ella no podía, no iba a permitir que eso sucediera. Fue Elías quien lo encontró. En medio del caos, mientras los adultos cavaban y el humo se volvía más espeso, el niño de 8 años se había escondido en la esquina más alejada del refugio, tratando de respirar el poco aire limpio que quedaba cerca del suelo. Y ahí, detrás de uno de los barriles de agua, sus dedos tocaron algo que no debería estar ahí: una caja de metal, pequeña y oxidada, enterrada en la tierra suelta de la pared. La sacó con cuidado,
limpiándole el polvo con la manga de su camisa. «Mamá», llamó con voz débil, casi sin aliento. «Mamá, mira esto». Mara bajó del túnel cubierta de tierra y sudor, y tomó la caja de las manos temblorosas de su hijo. Era vieja, muy vieja, con un cerrojo simple que cedió con facilidad cuando lo forzó. Dentro había un diario envuelto en tela encerada para protegerlo de la humedad. Y cuando Mara lo abrió bajo la luz temblorosa de la lámpara de aceite, vio una letra cuidadosa, antigua, fechada en 1867, casi 60 años atrás. El diario de alguien que había estado aquí antes que ellos, en este mismo lugar, bajo esta misma tierra. Las primeras páginas contaban la historia de un hombre llamado Josiah Brennan, uno de los primeros colonos que había intentado establecerse en Coldwater Valley. Escribía sobre su familia, su esposa Margaret y sus 3 hijos, sobre cómo habían llegado con sueños de una vida mejor y habían encontrado solo tierra dura y cielos grises. Pero lo que hizo que a Mara se le detuviera el corazón fue la entrada del 12 de febrero de 1867. «El frío llegó anoche como un demonio del norte», escribía Josiah con letra temblorosa, «un frío que ningún hombre debería conocer. Las paredes de nuestra cabaña se cubrieron de escarcha por dentro. El agua en el balde se congeló en minutos. Tomé la decisión que Margaret llamó locura. Cavé un refugio bajo tierra, usando el sótano que había comenzado para almacenar vegetales. Trabajé como un hombre poseído durante 2 días, ampliándolo, reforzándolo. Los vecinos se rieron. Dijeron que estaba enterrando a mi familia en vida». Mara sintió que la piel se le erizaba. Eran las mismas palabras, el mismo miedo, la misma desesperación que ella había sentido, como si el tiempo fuera un círculo y ella estuviera caminando los pasos de un fantasma. Pasó las páginas rápidamente, buscando saber qué había pasado, necesitando saber si Josiah había sobrevivido, y encontró la respuesta en una entrada fechada una semana después. «Sobrevivimos», escribía con una letra que temblaba de alivio. «Pero no todos. Nuestro refugio salvó a mi familia, pero muchos otros murieron en sus cabañas. El viejo Thompson congelado en su cama. La familia Williams encontrada abrazados junto a una chimenea apagada. El frío se llevó a 17 almas en 5 días. Después del entierro masivo, los sobrevivientes me llamaron profeta, pero no soy profeta. Solo soy un hombre que escuchó a la tierra cuando habló». Y entonces venía la parte que hizo que Mara dejara de respirar. «Dejo este diario aquí, enterrado en las paredes de este refugio, como testimonio y como advertencia, porque el frío volverá, siempre vuelve. Y la próxima alma que cabe en busca de seguridad debe saber que no está sola, que otros han caminado este camino de burlas y supervivencia, y que la tierra nunca miente. Los hombres construyen hacia arriba por orgullo, pero la vida se preserva hacia abajo, en el vientre de la madre tierra». Mara cerró el diario lentamente, con las manos temblando. Miró a su alrededor, al refugio que había cavado con sus propias manos, sin saber que estaba reconstruyendo algo que había existido décadas atrás. Josiah Brennan había estado aquí, en este mismo lugar, enfrentando el mismo frío apocalíptico, tomando las mismas decisiones imposibles, y había sobrevivido. Su familia había sobrevivido, porque había confiado en la tierra cuando todos los demás confiaban en la madera y el fuego. Levantó la vista y vio que todos la miraban, esperando, necesitando algo en qué creer. Sarah Hoofer con sus manos vendadas, Thomas Reich con su barba roja manchada de tierra, los Jensen sosteniendo a sus hijos como si fueran lo único real en el mundo, el viejo Mackenzie respirando con dificultad, y sus propios niños, Elías y Ruth, mirándola con esos ojos grandes que todavía creían que su madre podía arreglar cualquier cosa. «No somos los primeros», dijo Mara en voz alta, sosteniendo el diario como si fuera una reliquia sagrada. «Y si ellos pudieron sobrevivir, nosotros también podemos». Y en ese momento, a pesar del humo y el miedo y la imposibilidad de todo, algo cambió en ese refugio. Una chispa de esperanza en la oscuridad, pequeña, frágil, pero real. Pero la esperanza no detiene el humo, y el humo no perdona la fe.
Para cuando terminaron de leer el diario de Josiah, el aire en el refugio se había vuelto casi irrespirable. El pequeño Caleb Jensen seguía inconsciente en los brazos de su madre, con los labios del color de las ciruelas maduras. El viejo Mackenzie tosía sangre en un trapo que escondía de los demás. Pero Mara lo había visto. Y Ruth, su pequeña Ruth, había comenzado a decir cosas sin sentido, señalando a la pared y hablando de ángeles que solo ella podía ver. Mara conocía esos síntomas. El monóxido de carbono estaba envenenando sus cerebros, llenándoles la sangre de un veneno invisible que los mataría con alucinaciones y sueños antes de que se dieran cuenta de que estaban muriendo. El túnel había avanzado apenas 2 metros hacia arriba. Faltaban al menos otros 2 para llegar a la superficie. Y no tenían 2 metros de tiempo. Tenían, con suerte, 1 hora, quizás menos. Thomas Reich bajó del túnel con la cara gris y los ojos inyectados en sangre. Se dejó caer contra la pared, respirando en jadeos cortos y superficiales. «No vamos a lograrlo», dijo con una voz plana, sin emoción, como si estuviera hablando del clima. «La tierra está demasiado dura. Cada golpe apenas saca un puñado. Necesitaríamos todo un día para llegar arriba». Hubo un silencio terrible. El tipo de silencio que cae cuando todos saben la verdad, pero nadie quiere ser el primero en decirla en voz alta. Sarah Hoofer sollozó una vez, un sonido seco y roto. La señora Jensen apretó a su bebé contra su pecho y comenzó a rezar el Padre Nuestro en voz baja. Y entonces Mara tomó una decisión, la decisión más difícil que había tomado en su vida. Se puso de pie, caminó hacia la puerta del refugio y puso la mano en el pestillo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Thomas con los ojos muy abiertos. Mara lo miró con una calma que no sentía. «Voy a abrir la puerta. Solo una rendija, lo suficiente para que salga el humo y entre aire fresco». La reacción fue inmediata y visceral. «¡Nos vas a matar a todos!», gritó la señora Jensen poniéndose de pie con el bebé en brazos. «El aire de afuera está a 40 bajo cero. 5 minutos con esa puerta abierta y los niños estarán congelados». Thomas se levantó tambaleándose, con los puños apretados. «No puedes hacer eso, Mara. No tienes derecho». Pero Mara ya estaba girando el pestillo. «Tengo todo el derecho», respondió con una voz que cortaba como vidrio. «Este es mi refugio. Yo lo cavé. Yo planeé cada centímetro. Y si no hacemos algo ahora mismo, el humo nos matará a todos de todas formas». Sarah se acercó, poniéndose entre Mara y la puerta. «Hay otra manera», suplicó. «Tiene que haber otra manera». Mara negó con la cabeza lentamente. Si la hubiera, ya la habría encontrado. Y entonces, antes de que alguien pudiera detenerla, abrió la puerta, solo 10 centímetros, una rendija estrecha por donde el mundo exterior entraba como una cuchilla. El frío llegó primero, un frío tan intenso que dolía en los huesos, que convertía cada respiración en agujas de hielo en los pulmones. Y detrás del frío vino el aire, aire limpio y puro que empujó al humo hacia afuera como una mano invisible. El contraste de temperatura creó un viento dentro del refugio, un pequeño tornado que hacía girar el hollín en espirales negras. Mara sostuvo la puerta con toda su fuerza mientras el viento tiraba de ella, tratando de arrancarla de sus manos. «¡Todos contra la pared del fondo!», gritó por encima del rugido del viento. «Envuelvan a los niños. Cubran cada centímetro de piel». La gente se movió como podía, tropezándose entre sí en el pánico, apilándose en la esquina más alejada de la puerta. Thomas agarró mantas y las colgó de ganchos en el techo, creando una pared improvisada entre la puerta y el resto del refugio. Sarah envolvió a Ruth y a Elías juntos, cubriéndoles la cara, susurrándoles que todo estaría bien, aunque sabía que era mentira. Y el viejo Mackenzie, ese hombre que había vivido 72 años sin doblegarse ante nada ni nadie, se quitó su propio abrigo y lo puso sobre el bebé inconsciente de los Jensen. Mara contó los segundos en su cabeza. 1, 2, 3. A los 20 segundos, sus dedos empezaron a perder sensibilidad. A los 40 ya no podía sentir sus manos. A los 60, sus labios estaban tan entumecidos que no podía hablar. Pero el humo estaba saliendo. Lo veía escapar por la rendija como una serpiente negra huyendo hacia la noche helada. Y aire nuevo entraba.
aire que olía a pino y a nieve, aire que ardía en la garganta pero que traía oxígeno, vida. 70 segundos. 80. Podía escuchar a alguien llorando detrás de la pared de mantas. No sabía quién. 90 segundos. Sus dientes castañaban tan fuerte que pensó que se romperían. 100 segundos. Y entonces, cuando sintió que sus dedos congelados ya no podrían sostener la puerta ni un segundo más, la cerró de golpe. El pestillo cayó con un sonido metálico que resonó como un disparo, y Mara se desplomó en el suelo, temblando tan violentamente que no podía controlar sus propios músculos. Thomas corrió hacia ella y la envolvió en su propio abrigo, frotándole las manos para devolverles la circulación. «Estás loca», le decía una y otra vez. Completamente loca. Pero había algo diferente en su voz. No era rabia, era asombro, porque el aire en el refugio ya no estaba espeso. Todavía olía a humo, pero podían respirar. Sara bajó las mantas que habían usado como barrera y todos se miraron entre sí, comprobando quién había sobrevivido al golpe de frío. Los niños estaban bien, temblando pero vivos, con las mejillas rojas del shock térmico. La señora Jensen sostenía a su bebé contra su pecho, y entonces sucedió algo milagroso. El pequeño Caleb tosió. Una tos débil y húmeda, pero una tos. Estaba respirando de nuevo. Sus ojos se abrieron lentamente, confundidos, asustados, y su madre comenzó a llorar, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que le salía desde el alma. El viejo Mackenzie se sentó contra la pared, envuelto en una manta delgada, sonriendo con esa sonrisa cansada de quien ha visto demasiado, pero todavía encuentra razones para estar agradecido. Pero el alivio duró poco, porque aunque el humo había salido y el aire era respirable de nuevo, el frío que había entrado en esos 100 segundos se había quedado. La temperatura dentro del refugio había caído drásticamente. Las paredes que antes estaban tibias al tacto ahora estaban heladas. El aliento de todos se convertía en nubes blancas, y la pequeña estufa de leña, que había estado luchando por mantener el calor durante días, ahora no era suficiente. Mara hizo cuentas rápidamente. Podían quemar más leña, subir el fuego, recuperar la temperatura, pero eso significaba que la leña se agotaría en 2 días en lugar de 3, y el frío de afuera duraría al menos 5 días, según el aviso del gobierno. 3 días menos 5 días. Las matemáticas eran simples y brutales. No iban a llegar. No importaba lo que hicieran. No importaba cuánto lucharan. Los números no mentían. Miró a sus hijos, acurrucados juntos bajo las mantas, mirándola con esos ojos que todavía creían que ella tenía todas las respuestas. Y por primera vez desde que había comenzado a cavar este refugio, Mara sintió algo que había jurado que nunca sentiría de nuevo: desesperanza. Estoy escribiendo el bloco 8. Clímax. 11 parágrafos. Fue Sarah Hoofer quien rompió el silencio. La muchacha de 17 años se puso de pie con movimientos rígidos, como si cada músculo le doliera, y caminó hacia el centro del refugio. Tenía la cara manchada de hollín y los ojos rojos, pero había algo en su expresión que Mara no había visto antes. Una dureza, una decisión. «Voy a subir», anunció con voz clara. «Voy a salir por ese túnel, llegar a la superficie y bloquear esa maldita fogata que está sobre nuestro conducto de ventilación». Todos la miraron como si hubiera perdido la razón. Thomas fue el primero en reaccionar. «Es suicidio», dijo rotundamente. «Apenas hemos cavado la mitad del camino, y aunque llegaras arriba, el frío te mataría en minutos». Pero Sarah ya estaba envolviendo sus manos en trapos, preparándose. «Entonces moriré cavando», respondió sin mirarlo. «Pero no voy a quedarme aquí sentada esperando a que el humo o el frío nos maten a todos. Al menos puedo intentar algo». Mara se levantó lentamente, sintiendo cada hueso de su cuerpo protestar. «No irás sola», dijo, y Sarah la miró, y en esa mirada había una comprensión silenciosa. 2 mujeres que habían perdido todo, 2 mujeres que se negaban a rendirse. Elías se aferró a la pierna de su madre con esas manos pequeñas que todavía creían que podían detener cualquier cosa. «No vayas, mamá», suplicó con la voz quebrada. «Por favor, no nos dejes».
y Mara se arrodilló frente a él, tomando su cara entre sus manos heladas. «Escúchame bien, mi niño valiente», le dijo mirándolo directo a los ojos. «Tú eres el hombre de esta familia ahora. Si yo no regreso, cuidas de tu hermana. ¿Me entiendes?» Elías negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No quiero ser el hombre. Quiero que tú estés aquí». Ruth se despertó con el sonido de su hermano llorando y comenzó a llorar también, sin entender completamente qué pasaba, pero sintiendo el terror en el aire. Mara las abrazó a los dos, a sus dos razones para vivir, a las dos personas por las que había cavado este agujero en la tierra. «Volveré», les prometió, sabiendo que quizás era mentira. «Siempre vuelvo a ustedes». Y entonces se obligó a soltarlos, porque si no lo hacía en ese momento, nunca tendría la fuerza para hacerlo. Thomas Rake se interpuso en su camino cuando ella se dirigía al túnel. «Déjame ir a mí», dijo con esa voz grave. «Ya perdí a mi esposa. No tengo nada más que perder». Pero Mara lo empujó a un lado con más fuerza de la que él esperaba. «Tú tienes todo que perder», le respondió señalando a los niños acurrucados en las mantas. «Ellos te necesitan aquí. Si Sara y yo no regresamos, alguien tiene que mantener vivo ese fuego. Alguien tiene que asegurarse de que esos niños vean otro amanecer». Y Thomas, ese hombre grande y orgulloso que había pasado toda su vida adulta dando órdenes, asintió y se hizo a un lado, porque finalmente entendía. Finalmente veía lo que Mara había visto desde el principio, que la supervivencia no se trata de orgullo ni de fuerza. Se trata de hacer lo imposible cuando lo imposible es lo único que queda. Sara ya estaba en la boca del túnel, con el pico en una mano y una lámpara de aceite en la otra. Mara tomó la pala y se metió detrás de ella. Y sin mirar atrás, porque mirar atrás habría destruido su determinación, comenzaron a subir. El túnel era una pesadilla claustrofóbica, apenas lo suficientemente ancho para que cupiera una persona gateando, con paredes de tierra que caían constantemente, llenándoles la boca y los ojos. Sara iba adelante, golpeando la tierra congelada con el pico, cada impacto enviando vibraciones dolorosas por sus brazos. Mara venía detrás, sacando la tierra suelta con la pala y empujándola hacia abajo. No había espacio para darse vuelta. No había espacio para respirar profundo. Solo ese túnel estrecho y oscuro, que subía hacia algún lugar que quizás no existía. Subían en ángulo, siguiendo el plan que Mara había calculado en su cabeza, tratando de salir en el lateral de la cabaña donde el fuego no los quemaría. Pero bajo tierra, sin referencias, era imposible saber si iban en la dirección correcta. Podrían estar cavando directamente hacia la fogata. Podrían estar cavando en círculos. O podrían estar cavando hacia la nada. ¿Cuánto más?, preguntó Sara entre jadeos, su voz amortiguada por la tierra. Mara hizo cálculos mentalmente, midiendo la distancia que habían recorrido contra la profundidad del refugio. 1 metro, respondió. Quizás 1,5 metros. Una eternidad en tierra congelada. Las manos de Sara comenzaron a sangrar después de 20 minutos. Mara podía ver la sangre goteando del mango del pico, mezclándose con la tierra, volviendo el polvo de un color marrón rojizo. «Descansa», le ordenó. «Déjame a mí». Pero Sara negó con la cabeza, golpeando con más fuerza, con una rabia que venía de algún lugar profundo y oscuro. «Mi padre está muerto», dijo entre golpes. «Mi madre está muerta. Mis hermanos pequeños están muertos. Todos congelados en nuestra cabaña porque mi padre era demasiado orgulloso para pedir ayuda, demasiado terco para admitir que nuestro techo tenía goteras y nuestras paredes eran de papel. Golpe. Murieron abrazados. Golpe. Tratando de mantenerse calientes. Golpe. Y yo los dejé ahí. Golpe. Los dejé tirados en la nieve como basura. Golpe. Para salvar mi propia vida. Y entonces el pico atravesó algo. Algo que no era tierra. Algo que sonó como madera quebrándose. Sara se quedó paralizada con los ojos muy abiertos en la oscuridad. «Mara», susurró, «creo que llegamos». Pero no habían llegado donde querían. El pico había atravesado el piso de la cabaña, sí, pero habían calculado mal el ángulo. En lugar de salir en el lateral, habían salido directamente debajo del centro de la cabaña.
a menos de 2 metros de donde los desconocidos habían construido su fogata. Mara podía ver el resplandor naranja del fuego a través del agujero que Zárate había hecho. Podía sentir el calor que emanaba y podía escuchar voces humanas hablando en un idioma que no reconocía, voces asustadas y desesperadas. Había otras personas ahí arriba, refugiándose en la cabaña de Mara, quemando sus muebles para mantenerse vivos, sin tener idea de que debajo de ellos había 11 personas asfixiándose por su humo. Sara miró a Mara en la oscuridad estrecha del túnel. ¿Qué hacemos? Mara cerró los ojos, pensando rápidamente. Podían retroceder, admitir la derrota, volver al refugio y esperar la muerte lenta por asfixia. O podían seguir adelante, atravesar ese piso, enfrentar a los desconocidos y rogarles, suplicarles, obligarlos a mover esa maldita fogata. «Seguimos», dijo Mara, y comenzó a ensanchar el agujero con la pala. Cuando el agujero fue lo suficientemente grande, Sara salió primero, impulsándose con los codos, arrastrándose como una serpiente. Mara la siguió, emergiendo en el interior de su propia cabaña que ya no reconocía. Los muebles que Daniel había construido con tanto amor estaban destrozados, quemándose en una fogata enorme en el centro de la habitación. El calor era intenso, casi insoportable después del frío del túnel, y alrededor del fuego había 6 personas, 3 hombres, 2 mujeres y un niño pequeño, todos envueltos en mantas sucias, todos con esa mirada vacía del trauma. Cuando vieron a Mara y a Sara emerger del suelo como fantasmas, como demonios saliendo del infierno, gritaron. Uno de los hombres agarró un palo ardiendo del fuego y lo blandió como un arma. ¡Aléjense!, gritó en un español con acento extraño. «¡Esta es nuestra cabaña ahora!». Mara se puso de pie lentamente, cubierta de tierra de pies a cabeza, con las manos sangrando y los ojos rojos. «Esta es mi cabaña», respondió con una voz que no admitía discusión. «Y su fuego está matando a mi familia». Hubo un momento de confusión mientras las palabras de Mara se registraban en las mentes de los desconocidos. «¿Su familia?», repitió una de las mujeres, bajando lentamente el palo ardiendo. «¿Dónde?». Mara señaló al suelo, al agujero por el que habían salido. «Debajo de ustedes. Hay 11 personas en un refugio subterráneo, y el humo de su fogata está entrando por nuestro conducto de ventilación. Ya tenemos un bebé que casi muere. Si no mueven ese fuego ahora mismo, los matarán a todos». Los desconocidos se miraron entre sí, incrédulos. El hombre que había agarrado el palo lo dejó caer, su hostilidad convirtiéndose en horror. «Nosotros no sabíamos», tartamudeó. «Nuestra casa se derrumbó. El frío. Necesitábamos calor». Sara dio un paso adelante, con los puños apretados. «Todos necesitamos calor», escupió. «Pero ustedes están quemando muebles sobre un conducto de ventilación. ¿Dónde creen que va todo ese humo?». La otra mujer, más joven, con un bebé envuelto en sus brazos, comenzó a llorar. «Lo siento», sollozaba. «Lo siento mucho. No queríamos lastimar a nadie». Y Mara, mirando a esa mujer con su bebé, vio su propio reflejo. Otra madre tratando de mantener vivo a su hijo. Otra alma desesperada haciendo lo imposible. «Ayúdenos», dijo Mara, su voz suavizándose apenas un poco. «Ayúdenos a mover este fuego y a limpiar el conducto. Y después pueden bajar con nosotros. No hay mucho espacio, pero hay suficiente». Los desconocidos la miraron como si acabara de ofrecerles el cielo mismo. El hombre mayor, con barba gris y ojos cansados, dio un paso adelante. «¿Por qué haría eso?», preguntó con genuina confusión. «Casi matamos a su familia. Invadimos su hogar». Mara lo miró directo a los ojos. «Porque hace 6 meses, cuando comencé a cavar ese refugio, todos en este pueblo se rieron de mí. Me llamaron loca, me llamaron animal. Y cuando llegó el frío y vinieron golpeando mi puerta, rogando por ayuda, los dejé entrar. A todos, incluso a los que más me habían lastimado». Hizo una pausa, sintiendo el peso de cada palabra. «Porque si voy a sobrevivir a este infierno, voy a sobrevivir siendo humana. No un animal, no un monstruo, humana». Y entonces extendió su mano, sucia de tierra y sangre,
hacia el hombre de barba gris, y después de un momento de duda, él la tomó. Trabajaron juntos con una urgencia desesperada. Movieron la fogata hacia la esquina opuesta de la cabaña, lejos del conducto de ventilación. Rompieron el hielo que se había formado alrededor de la abertura del conducto con palos y piedras calentadas en el fuego. Sara bajó por el túnel que habían cavado, gritando hacia el refugio que el conducto estaba libre, que podían respirar de nuevo. Y entonces comenzó el proceso de traer a los desconocidos hacia abajo. Uno por uno, bajaron por ese túnel estrecho y oscuro hacia el refugio que Mara había cavado. Primero la mujer con el bebé, después el niño pequeño, asustado y llorando. Los 3 hombres, la otra mujer, y finalmente Mara y Sara, cerrando la marcha, llevando con ellas toda la leña que pudieron cargar de la cabaña destrozada. Cuando Mara emergió finalmente en el refugio, lo primero que vio fueron los ojos de Elías y Ruth, brillantes de lágrimas y alivio. Se lanzaron a sus brazos con tanta fuerza que casi la tiran al suelo, y ella los sostuvo, cubriéndoles la cara de besos, susurrando que estaba aquí, que había vuelto, que nunca los dejaría. El refugio ahora contenía 17 personas, 17 almas apretadas en un espacio diseñado para 3, pero estaban vivas, estaban respirando, y el conducto de ventilación funcionaba de nuevo, trayendo aire limpio desde arriba. Thomas Reich miró a Mara con algo que ella nunca había visto en sus ojos antes: respeto. «Lo lograste», dijo simplemente, y ella, exhausta hasta los huesos, cubierta de tierra y sangre y sudor, sonrió, una sonrisa pequeña y cansada. «Lo logramos», corrigió, mirando a Sara, a Thomas, al viejo Mackenzie, a los desconocidos que ahora se acurrucaban junto al fuego. «Todos lo logramos». Alimentaron la estufa con la leña nueva que habían traído, haciendo que las llamas bailaran más alto, llenando el refugio de un calor precioso. Y por primera vez en días, la gente comenzó a hablar, no de muerte ni de miedo, sino de cosas pequeñas y humanas. El hombre de barba gris se presentó como Víctor, un inmigrante de Polonia que había llegado a Coldwater Valley buscando una vida mejor. La mujer con el bebé era su hija, Ana. El niño pequeño era su nieto. Contaron sus historias y otros contaron las suyas, y en ese refugio oscuro bajo tierra, rodeados por el frío más mortal que cualquiera hubiera conocido, se convirtieron en algo más que sobrevivientes. Se convirtieron en comunidad, en familia, unidos no por sangre, sino por el simple y profundo acto de negarse a morir. El frío duró exactamente 5 días, tal como había advertido el gobierno. 5 días en los que el mundo de arriba se convirtió en un desierto blanco y silencioso, en los que el viento aulló como una bestia hambrienta, en los que la muerte caminó por las calles vacías de Coldwater Valley, reclamando a aquellos que habían confiado en paredes de madera y orgullos de hombres. Pero en el refugio de Mara, 17 personas respiraban, comían raciones pequeñas pero suficientes, compartían mantas y calor corporal, contaban historias en la oscuridad para mantener vivos los espíritus. La leña que habían rescatado de la cabaña destrozada les dio 2 días más de vida, y cuando esa se terminó, quemaron lo que quedaba de los muebles que Víctor y su familia habían traído consigo. Cada tabla, cada astilla, cada pedazo de madera se convirtió en minutos preciosos de calor. El viejo Mackenzie enseñó a los niños canciones de su juventud, canciones en un idioma antiguo que ya nadie hablaba pero que sonaban hermosas en la oscuridad. Sarah Hoofer sostuvo al bebé de Ana cuando la joven madre finalmente se permitió dormir por primera vez en días. Y Thomas Reich, ese hombre que había llamado a Mara animal, se sentó junto a ella una noche y simplemente dijo: «Perdóname». Y ella, sin palabras, puso su mano sobre la de él. Porque el perdón, como la supervivencia, no necesita discursos largos, solo necesita ser real. Cuando finalmente llegó el 6.º día y el viento dejó de aullar, cuando el silencio de arriba se volvió tan profundo que podían escuchar sus propios corazones latiendo, Mara fue la primera en subir. Empujó la puerta con cuidado, media pulgada a la vez, probando la temperatura del aire que entraba. Seguía siendo brutalmente frío, quizás 20 grados bajo cero,
pero ya no era el frío asesino de antes. Era un frío que un ser humano podía soportar, si se vestía apropiadamente, si se movía rápido, si no se quedaba afuera demasiado tiempo. Abrió la puerta completamente y subió las escaleras, emergiendo en lo que quedaba de su cabaña. Las ventanas habían explotado por la presión del frío. Todo lo que había sido de madera estaba cubierto de una capa gruesa de escarcha que brillaba como diamantes bajo el sol débil de la mañana. Y más allá de las paredes rotas, Coldwater Valley se extendía como un cementerio blanco. Cabañas derrumbadas, techos hundidos, chimeneas silenciosas. Mara salió al exterior, sintiendo la nieve crujir bajo sus botas, y miró hacia el pueblo. No había humo saliendo de ninguna chimenea. No había movimiento, solo silencio blanco y muerte. ¿Cuántos habían sobrevivido? ¿10? ¿20? ¿O solo los 17 que estaban en su refugio? No lo sabía. Y en ese momento, de pie bajo un cielo que finalmente había dejado de ser hostil, lloró. Lloró por Daniel, enterrado en la tierra helada. Lloró por los Hoover, y por la esposa de Thomas y por todos los que habían muerto creyendo que las paredes de madera podían detener la ira del norte. Pero también lloró de alivio, porque sus hijos estaban vivos, porque había hecho lo imposible y había funcionado, porque la tierra, como siempre, había cumplido su promesa. Uno por uno, los demás comenzaron a emerger del refugio, parpadeando bajo la luz del sol como topos saliendo de sus madrigueras. Los niños gritaron de alegría al ver el cielo de nuevo, corriendo por la nieve a pesar del frío, riendo con esa risa pura que solo los niños pueden tener después de sobrevivir a lo imposible. Víctor se arrodilló y besó la tierra congelada, susurrando oraciones en polaco. Ana sostuvo a su bebé hacia el cielo como una ofrenda de gratitud. Y Sarah Hoover, esa muchacha de 17 años que había perdido a toda su familia, se paró junto a Mara y tomó su mano. «Gracias», dijo simplemente, «por no rendirte, por seguir cavando, por dejarnos entrar». Mara apretó su mano, sintiendo los callos y las cicatrices de esos días imposibles. «Gracias a ti», respondió, «por cavar conmigo cuando más importaba». Y en ese momento, mirándose a los ojos, se convirtieron en algo más que sobrevivientes. Se convirtieron en hermanas, forjadas no en sangre sino en tierra y fuego, y la negativa absoluta de morir. Estoy escribiendo el bloco 10. Reflexión final. 2 parágrafos. Tardaron 3 semanas en excavar los cuerpos de los que no sobrevivieron. 42 almas en total, congeladas en sus cabañas, en sus camas, junto a chimeneas apagadas. El pueblo enterró a sus muertos en una fosa común, porque la tierra estaba demasiado dura para cavar tumbas individuales. Y cuando terminaron, cuando el último cuerpo fue cubierto con tierra y nieve, los sobrevivientes se reunieron y tomaron una decisión. Reconstruirían Coldwater Valley, pero esta vez lo harían diferente. Esta vez construirían hacia abajo tanto como hacia arriba. Refugios subterráneos para cada familia, conductos de ventilación apropiados, almacenes de provisiones bajo tierra donde el frío no pudiera alcanzarlos. Mara se convirtió en la arquitecta de esta nueva visión, enseñando a otros lo que había aprendido cavando su propio refugio. Y la gente escuchó, ya no con burlas ni con desprecio, sino con el respeto que solo viene después de que la muerte te ha rozado con sus dedos helados y alguien más te salvó de su abrazo. Sarah Hoover se quedó con Mara y sus hijos, convirtiéndose en parte de la familia, en la hermana mayor que Elias y Ruth nunca habían tenido. Y juntas, esas dos mujeres que habían cavado hacia la vida cuando todos los demás confiaban en la superficie, se convirtieron en el corazón de un pueblo que había aprendido, finalmente, que la supervivencia requiere humildad. Los años pasaron, y la historia del gran congelamiento se convirtió en leyenda. Los niños que crecieron después escuchaban con ojos muy abiertos cómo la loca de Mara Hale había salvado a 17 personas en un agujero en la tierra, cómo había abierto su puerta a aquellos que la habían ridiculizado, cómo había cavado hacia arriba a través de tierra congelada cuando rendirse habría sido más fácil, y cuando esos niños se convertían en adultos y construían sus propias casas, siempre
cavaban primero hacia abajo, porque la tierra no miente, porque el orgullo de los hombres se quiebra como ramas bajo la nieve, porque a veces la salvación no está en alcanzar el cielo, sino en abrazar el vientre oscuro de la madre tierra que nos sostiene a todos. Mara vivió hasta los 83 años, y cuando finalmente cerró los ojos por última vez, lo hizo rodeada de sus hijos, sus nietos, y Sara, que nunca la dejó. La enterraron no en el cementerio del pueblo, sino en el lugar donde había comenzado todo, junto al refugio que había cavado con sus propias manos. Y sobre su tumba, en lugar de una lápida común, colocaron una placa de metal con las palabras que Josiah Brennan había escrito 60 años antes y que Mara había vivido con cada fibra de su ser. La tierra nunca miente. Los hombres construyen hacia arriba por orgullo, pero la vida se preserva hacia abajo, en el vientre de la madre tierra. Y cada invierno, cuando el viento del norte comenzaba a soplar y la nieve caía espesa sobre Coldwater Valley, las familias bajaban a sus refugios, encendían sus fuegos pequeños y constantes, y contaban la historia de la mujer que se negó a confiar en paredes de madera. La mujer que cavó cuando todos se reían. La mujer que salvó no solo a su familia, sino el alma misma de un pueblo que había olvidado cómo sobrevivir. Y en la oscuridad cálida de esos refugios subterráneos, rodeados de tierra sólida y aire limpio, entendían finalmente la verdad más simple y profunda, que a veces, para encontrar la luz, primero debes aprender a abrazar la oscuridad.